Buenas tardes, yo soy la doctora García Roel y continuando con la charla de la doctora González Pernas, me voy a referir a resistencia secundaria, voy a tocar algunos aspectos en cuanto a esta presentación y vamos a culminar con un caso clínico para ejemplificar. Definimos como resistencia secundaria al aumento de la prolactina y o crecimiento tumoral en un paciente con diagnóstico de prolactinoma tras una respuesta inicial adecuada al tratamiento con agonistas dopaminérgicos y cuando existe una buena adherencia al tratamiento. En cuanto a la epidemiología, ya se han referido. Recordemos que los prolactinomas son los tumores hipofisarios funcionantes más frecuentes y depende de la serie que se tome, van entre el 30 y el 60%, con una prevalencia entre el 44 y 62 por 100.000 personas en estudios transversales. La resistencia primaria a cabergolina se puede ver en el 10 al 15% de los pacientes, pero en cuanto a la resistencia secundaria hay menos datos. Yo voy a presentar una revisión de las últimas décadas y lo que se ve es que solo se han reportado 40 casos y hay que tener en cuenta que muchos de estos casos se dieron en los primeros años previo a la incorporación de la cabergolina en el tratamiento, previo a 1992, y eso nos hace pensar que esos casos probablemente no hayan sido resistencias verdaderas, ya que muchos pacientes al rotar la medicación responden a cabergolina. La resistencia secundaria se ve mucho más frecuentemente en macroprolactinomas. Voy a presentar algunos datos de esta revisión que se presentó en el 2023 en el Journal of Medical Case Reports. Se titula Macroprolactinoma con resistencia secundaria a agonistas dopaminérgicos, reporte de caso y revisión de la literatura. Realizaron una búsqueda bibliográfica en PubMed utilizando palabras como cabergolina, bromocriptina, prolactinomas agresivos, resistencia a agonistas dopaminérgicos, entre otros, y entre 1981 y 2022 encontraron un reporte de 39 casos, además del caso que presentan ellos, que sería el número 40 en estas últimas 4 décadas. Lo que refieren en el texto es que solo hay información suficiente como para confirmar los casos en 18. Los pacientes eran de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Australia. Se realizó una evaluación de etiología, evolución y respuesta al tratamiento, comparación de características clínicas y manejo de la resistencia secundaria. En la siguiente tabla vemos los datos que pudieron recabar. En cuanto a la edad, iban entre 22 y 70 años. No hubieron diferencias en cuanto al sexo, 12 fueron hombres y 11 mujeres. Hubieron 15 macroprolactinomas, 3 microprolactinomas, en 21 no tenían los datos. El tiempo hasta la resistencia estuvo entre 10 meses y 15 años. Y en 10 de 39 pacientes encontraron metástasis, fueron casos de malignización. Especifican que 4 pacientes recibieron terapia con andrógenos o estrógenos previo al desarrollo de la resistencia secundaria, pensando en posibles mecanismos de resistencia. Sin embargo, hay trabajos que muestran pacientes con prolactinomas e hipogonadismos que recibieron sustitución hormonal y no presentaron complicaciones. Los tratamientos instaurados en general fueron bromocriptina, cabergolina, cirugía y o radioterapia. Todos tuvieron pobre respuesta al tratamiento convencional. 17 de 39 pacientes fueron operados con respuesta variable. 11 requirieron otro tratamiento posteriormente a la cirugía, además del agonista dopaminérgico. Una ventaja adicional de la cirugía es que proporciona tejido para la evaluación inmunohistológica de atipia celular, carga mitótica e índice de proliferación. En esta revisión, solo en 7 pacientes vimos el Ki67 y en 5 fue mayor al 3%. También presentaron una P53 positiva 3 de 8 pacientes y ellos hablan de una pobre relación con agresividad en pacientes con resistencia secundaria y P53 positiva. En esta revisión, ninguno de los pacientes tratados con análogos de somatostatina, tamoxifeno o quimioterapia tuvo resultados significativos en la reducción de la prolactina.
10 de los 39 pacientes con resistencia secundaria fueron en su evolución tumores malignos. En esta tabla podemos ver algunas de las características. Pudieron rescatar información de 6 pacientes, en los otros 3 no estaban los datos de la evolución. La edad fue variable entre 31 y 63 años, la mitad fueron varones y la mitad mujeres. Todos fueron macroprolactinomas, las prolactinas iniciales fueron variables entre 490 y 4531. El tiempo de desarrollo de la resistencia fue entre 1,5 años y 7 años. Solo había Ki67 en un paciente, que fue del 10 al 15%. Bueno, y las prolactinas finales fueron bastante elevadas. Los sitios de metástasis fueron frontal derecha en un paciente, en 2 pacientes columna, 1 arteria vertebral izquierda, otro cuero cabelludo y en otro paciente en cerebelo. Los posibles mecanismos moleculares de resistencia son similares a los de resistencia primaria, así que no voy a profundizar en ellos, solo mencionar que pueden haber mutaciones en receptores D2 con disminución de estos, aumento de factores angiogénicos que predisponen al crecimiento tumoral, alteraciones en las vías de señalización intracelular, aromatización de andrógenos, deficiencia de filamina A o mutaciones en las células tumorales que la doctora González Pernas ya explicó en profundidad. Antes de concluir en el diagnóstico de resistencia secundaria a agonistas dopaminérgicos, es necesario descartar algunas situaciones, como por ejemplo la no adherencia al tratamiento, el efecto de tallo hipofisario que puede darse frente, por ejemplo, a una hemorragia que pueda generar compresión del tallo y aumento de la prolactina, o que el tumor esté compuesto por células lactotropas y otro componente que esté generando el efecto de tallo. También hay que descartar interacciones farmacológicas que generen hiperprolactinemia, hiperprolactinemia fisiológica, embarazo, estrés, enfermedades sistémicas que puedan estar aumentando la prolactina, como en el caso del deterioro renal o hepático, y una situación muy importante a sospechar y descartar es el prolactinoma maligno. En estos casos se puede ver un aumento de la prolactina a pesar de la resolución del tumor primario y es muy importante realizar imágenes para detectar la presencia de metástasis. En cuanto al tratamiento, solo voy a puntualizar porque van a haber otras clases donde van a profundizar sobre esta temática. En principio, si el agonista dopaminérgico que se está utilizando no es la cabergolina, se puede rotar a cabergolina porque, como ya dijimos, muchos pacientes que no responden a otras drogas responden con cabergolina. En el caso de estar con cabergolina, siempre es una opción el escalar la dosis hasta la dosis tolerable y se han descrito hasta casos de 12 miligramos semana, teniendo en cuenta los efectos adversos que podrían aparecer con esta dosis. Por otro lado, también hacen referencia en la revisión en cuanto al ajuste del tratamiento del hipotiroidismo debido al estímulo positivo de la TRH sobre la prolactina. En casos de crecimiento tumoral, prolactinomas resistentes, siempre, como ya venimos mencionando, está la opción de la cirugía transepto esfenoidal, que además nos van a dar información acerca del tejido y factores de agresividad. La radioterapia en tumores agresivos con crecimiento progresivo y la temozolomida en prolactinomas malignos o respuesta inadecuada a otros tratamientos. Como ya dije, todo esto lo van a ver en mayor profundidad en otra clase. El seguimiento se va a realizar con el monitoreo de los niveles de prolactina, la resonancia con gadolinio, la evaluación hormonal del resto de los ejes y el campo visual computarizado. Dependiendo de los niveles de prolactina y de los hallazgos en la resonancia, es cuán periódicamente vamos a realizar dichos estudios. En casos en que tengamos información anatomopatológica en cuanto a los índices proliferativos, si son altos, probablemente hagamos un seguimiento más exhaustivo, siempre pesquisando que no haya metástasis.
El caso clínico que voy a presentar es de un paciente del Hospital Santa Lucía que generosamente el Dr. Vitale y el Dr. Chervin me permitieron presentar. Es un paciente masculino de 53 años que consulta por primera vez en el 2006 por deterioro progresivo de la agudeza visual de ambos ojos de 1 año de evolución, acompañado de diplopía y cefalea. También presentaba astenia, disfunción sexual y disminución de la libido. En cuanto a la agudeza visual, veía 2 en 10 del ojo derecho y cuentadedos en el ojo izquierdo, y en el campo visual presentaba una cuadrantopsia superior temporal en el ojo derecho y una hemianopsia temporal en el ojo izquierdo. En el laboratorio presentaba una TSH de 1,6 con una T4 libre de 0,6, un cortisol de 0,9 microgramos decilitro, una prolactina de 1068 nanogramos mililitros, una testosterona de 0,5 nanogramos mililitros y una IGF-1 de 113. Presentaba entonces un panhipopituitarismo con afección del eje tiroideo, gonadal y corticotropo, y una hiperprolactinemia. En ese momento se solicitan estudios. En abril del 2006 aporta una resonancia donde vemos una lesión celar y supracelar que comprime al quiasma óptico. En un plano sagital podemos ver la misma lesión celar y supracelar con dificultad para discernir el quiasma óptico. En el informe decía lesión celar con extensión supracelar y compresión quiasmática con una medida de 25 por 18 por 17 milímetros. Entonces nos encontramos con un macroprolactinoma con compromiso quiasmático y un panhipopituitarismo asociado. Se inicia tratamiento con hidrocortisona 20 miligramos día, levotiroxina 50 microgramos día y cabergolina 1 miligramo semana. A los 15 días el paciente no presentaba fatiga y mejora la visión. Al mes, después del tratamiento, presentaba una marcada mejoría en el campo visual, había desaparecido la hemianopsia del ojo izquierdo y también refería mejoría de la libido y de la disfunción sexual. A los 2 meses había normalizado el campo visual por completo. A los 3 meses presentaba en el laboratorio una prolactina de 3,7 nanogramos mililitro, recordemos que la previa era de 1068, una TSH de 1,3 con una T4 libre de 0,9 y una testosterona de 0,39. Continúa con levotiroxina 75 microgramos día, hidrocortisona 20 miligramos día y cabergolina 1 miligramo semana. A los 6 meses de tratamiento con cabergolina, en la resonancia de control, no se ve el adenoma, vemos el quiasma descendido y cierto aracnoidocele celar. Este es el plano sagital donde podemos verlo ya descrito. La resonancia informa disminución del volumen glandular y regresión tumoral. En esta diapositiva podemos ver la comparación entre la resonancia previa al inicio de tratamiento en el 2006 y con 6 meses de tratamiento con cabergolina 1 miligramo semana, donde vemos en la primera imagen, en este corte coronal, la lesión celar y supracelar que comprime el quiasma óptico y a los 6 meses de tratamiento el descenso del quiasma y el aracnoidocele parcial. La misma comparación en un plano sagital, primera imagen sin tratamiento y a los 6 meses con 1 miligramo semana de cabergolina. A los 10 meses de tratamiento el paciente presentaba una prolactina de 6,9 nanogramos mililitro, una testosterona de 5,4 con un FSH de 2,8,
un cortisol de 22 microgramos decilitro con suspensión vespertina de la hidrocortisona, una TSH de 0,8 y una T4 libre de 1,05. Había recuperado el eje gonadal y el adrenal. En la resonancia de junio del 2007 a 14 meses de tratamiento, presentaba disminución del volumen glandular con marcada reducción en el volumen de la lesión. Presentaba normalización del campo visual y continuaba en tratamiento con gabergolina 1 miligramo semana y levotiroxina 75 microgramos día. En enero del 2008 el paciente acude a consulta, se encontraba en buena condición general, sin alteraciones en el libido ni en el campo visual. Pero lo que se empezó a ver ese año, de enero del 2008 a agosto del 2009, fue un aumento progresivo de los niveles de prolactina, a pesar del incremento en la dosis de cabergolina, que llegó hasta 3 miligramos semana. En enero del 2008 presentaba una prolactina de 18 tomando 1 miligramo semana. En junio del mismo año había ascendido a 35, en ese momento se aumenta a 1,5 miligramos semana. En enero del 2009 ya presentaba 62 y en ese momento se aumenta a 2 miligramos por semana y fue aumentando hasta 141 en agosto del 2009 cuando ya se encontraba con 3 miligramos semana. En ese tiempo se hizo un interrogatorio exhaustivo en cuanto a la medicación que tomaba, cómo la tomaba, qué marca tomaba, si estaba siendo adherente al tratamiento, qué tolerancia digestiva tenía, qué otras drogas estaba tomando que pudieran interferir. Pero el paciente refería no estar recibiendo nada y estar cumpliendo con el tratamiento igual que siempre. En abril del 2009, con casi 100 de prolactina y tomando cabergolina 2,5 miligramos semana, se le solicita una resonancia donde no se observa crecimiento tumoral. Imagen del plano sagital donde vemos el tallo y quiasma descendidos y el arácnido celular.